¿Por qué nos da de su favor? Cantábamos recién, pensando en eso un poco en cuanto a lo que iba a predicar, de entender un poco este texto a la luz de esa frase, ¿por qué nos da de su favor? Dice el canto, no puedo contestarlo. Y es la pregunta que nosotros debemos hacernos. ¿Por qué el Señor sigue derramando su gracia y su misericordia? ¿Por qué el Señor sigue salvando? ¿Por qué el Señor nos ha perdonado cuando nosotros, hermanos, no lo merecemos? Si miramos nuestra vida, miramos nuestros pecados, miramos nuestras sociedades, nosotros vemos que somos totalmente indignos de la gracia de Dios. Somos indignos de su misericordia, pero Él nos sigue dando de su favor. Él sigue derramando su gracia. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque Él pagó el precio de nuestro pecado. Conectándolo un poco con la enseñanza del hermano Ismael de la mañana, que nos ha pegado muy fuerte, porque hay orgullo en nuestros corazones. En el Evangelio no hay lugar para la vanagloria y no hay lugar para el orgullo. El orgullo es un pecado que el Evangelio lo evidencia inmediatamente. Porque en el Evangelio nosotros vemos que nada es por nosotros mismos, nada es por nuestros logros, nada es por nuestras capacidades, nada es por nuestros méritos, todo es por el mérito de Cristo, todo es por la obra de Cristo. Él lo hizo todo para que nosotros pudiésemos tener vida eterna. Él lo pagó todo en la cruz del Calvario para que nosotros pudiésemos tener salvación. Él murió por nosotros, ya lo hemos visto en el Evangelio de Juan. Pero en el próximo domingo van a ver que Él resucitó por nosotros. Hoy vamos a ver que Él fue sepultado por nosotros. Y cuando pienses en ese sepulcro, en ese lugar donde fue puesto Jesús, era lo que tú y yo merecíamos: morir. Juan capítulo 19, versículo 38 al 42. Juan capítulo 19, verso 38 al 42. Voy a mostrar a alguien de inmediato con vaso de agua, por favor. Vamos a orar una vez más para que el Señor esté con nosotros y podamos deleitarnos en su palabra y que Él nos dé luz para poder entenderla. Oremos. Amado Señor, en Cristo nos dirigimos una vez más delante de su presencia, sabiendo que Él ha pagado por todos nuestros pecados, que Él nos ha dado vida cuando nosotros estábamos muertos, que Él en la cruz ha redimido toda iniquidad, ha perdonado todos nuestros pecados y nos ha dado vida abundante, vida eterna. Señor, queremos que tú recibas la gloria en esta tarde ya, que tú puedas ser exaltado, glorificado, Señor, a través de la adoración que tu pueblo te rinde. Como Señor, he escuchado a mis hermanos cantar y pensaba, Señor, en cómo tú recibes esta adoración, en cómo tú recibes gloria, Señor, a través de tu pueblo cantando, a través de tu pueblo que tú has redimido, pueblo que tú has perdonado, pueblo imperfecto, pueblo con errores, con pecados, pero que está siendo santificado. Una esposa que está siendo preparada para presentarse un día santa y sin mancha delante de ti. Un día dejaremos de deshonrar, un día dejaremos de fallar, de pecar. Un día disfrutaremos, Señor, de tu presencia plenamente, de la salvación que tú nos has dado, Señor, completamente. Perdónanos porque en esta vida, Señor, nos desanimamos, en esta vida pecamos, en esta vida nos enfriamos, no te servimos como debiéramos, no nos gozamos como debiéramos en tus cosas, no honramos el día del Señor como debiéramos. Pero ayúdanos, Señor, a ir siendo perfeccionados cada día conforme a la imagen de Cristo. Y
danos luz en esta tarde, Señor, en el pasaje que vamos a leer a continuación. Que tu palabra pueda ser expuesta. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Juan capítulo 19, versículo 38. Después de todo esto, nosotros ya vimos la crucifixión de Cristo, las últimas palabras de Jesús, consumado es, entregó su espíritu, estuvo ahí por un tiempo corto en la cruz, cuando él ya había muerto al lado de sus ladrones, crucificado como un malhechor. Y dice el texto del verso 38, bueno, lo traspasaron, ¿recuerdan? Con una saeta, con una lanza, como estaba escrito. Y en el verso 38 dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Note esto, aparece otro personaje, un discípulo, José de Arimatea, que había estado oculto, pero ya no pudo ocultar más su amor por Jesús. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras, más o menos 33 kilos. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Hermanos, ya hemos visto durante toda esta serie del Evangelio de Juan, que llevamos por años, dos, quizás años, en esta serie del Evangelio, llegando ya a finalizar el capítulo 19, nosotros hemos visto cómo el Señor Jesucristo ha cumplido toda la obra que el Padre le mandó a hacer. Todo eso que se había dispuesto, hermanos míos, y esto es tremendo, en la eternidad, en ese pacto de redención, en ese plan perfecto que Dios hizo antes de la fundación del mundo, donde Él envió a su Hijo para morir por nosotros, para salvarnos de nuestros pecados, para que nosotros pudiésemos ser perdonados. Él cumplió todo esto y aquí había concluido ya esa hora, ese momento tan tremendo donde Jesús había pagado por nuestras maldades. Solamente faltaba la resurrección y la glorificación del Hijo, pero Él había pagado por nuestros pecados. Entonces nos encontramos en esa hora gloriosa donde Jesús estaba ya en el sepulcro, donde Él había sido castigado, donde Él había sido crucificado para que nosotros pudiésemos ser perdonados. Él había llevado una obediencia perfecta hasta la muerte de cruz. Él fue obediente a su Padre. Él fue obediente a toda la ley de Dios por nosotros. Ahora iba a resucitar y luego iba a ascender, como dice el libro de los Hechos, ante la presencia de Dios, ante el trono de Dios, para reinar con Él desde el cielo, hasta que un día viniera nuevamente a consumar su reino, a poner a sus enemigos por estrado de sus pies y a gobernar junto a la iglesia. Vimos nosotros que este arresto que Jesús recibió, este arresto insolente, este arresto abusivo, este arresto donde hubo un juicio injusto, el juicio más injusto de la historia, porque el justo estaba siendo juzgado. Un juicio sin testigos verdaderos, un juicio donde no se cumplió la ley, donde el Señor Jesús fue abandonado por sus discípulos, donde el Señor Jesús fue negado por Pedro, donde el Señor Jesús fue azotado, fue traicionado por Judas, fue abofeteado, fue objeto de burlas de las multitudes. Fue blasfemado y luego fue crucificado por 6 horas en esa cruz, sufriendo nuestros dolores, sufriendo el castigo de nuestro pecado, y finalmente muere ahí clavado a esa cruz. Y todo eso, hermano, hecho por nosotros.
Todo eso pensando en ti, por tu nombre. Por eso pensaba en esa frase: ¿por qué me da de su favor? ¿Por qué hizo eso? Si yo no lo merecía. ¿Por qué sufrió todo eso por un pecador? Por un miserable como yo, que no lo honraba. Es por eso que debemos servirle. Es por eso que debemos honrarle. Es por eso que debemos amarle. Es por eso que es un insulto, hermano, cuando no hacemos su voluntad. Es por eso que es tan terrible no servir al Señor. Porque Él hizo todo eso por nosotros. Porque Él pagó todo ese precio por ti y por mí. Y Él murió, y Él expiró, y Él entregó su espíritu, entregó su vida por nosotros en esa cruz, después de haber sido crucificado por 6 horas. Y luego también fue sepultado. Y Dios en este relato usó a 2 hombres grandemente. Uno llamado José de Arimatea y otro que había sido mencionado una sola vez solamente en el Evangelio de Juan, este hombre llamado Nicodemo. En este momento crucial de la historia de redención. Y la pregunta que vamos a responder hoy es: ¿por qué Jesús debía ir al sepulcro? ¿Qué significa ese sepulcro para nosotros? Esa sepultura en la cual Jesús fue puesto, y qué necesidad, qué obra finalmente realizó Cristo estando en esa tumba. Nosotros cuando hablamos de la muerte de Cristo, y nosotros cuando hablamos del Evangelio, hablamos de muerte y resurrección. Cristo murió y resucitó por nosotros. Ese es el Evangelio, esa es la buena noticia. Que Cristo vino a este mundo a dar su vida por los pecadores. Y nos centramos muchas veces especialmente en la muerte de Cristo, donde Él lleva nuestros pecados. Y Él entregó su espíritu ahí. Pero también la Escritura nos dice que Él fue sepultado, y nosotros debemos meditar sobre esta sepultura, porque Juan quería dejar en claro a los falsos maestros de aquel entonces que Jesús había muerto verdaderamente, que Jesús había venido en un cuerpo humano, había pagado el precio de nuestra maldad, y había sido puesto ese cuerpo de Jesús real, humano, en el sepulcro. Y ese hecho estaba profetizado, hermanos, también en las Escrituras. Estaba relatado en la palabra de Dios y tiene un lugar clave en la historia de redención. Y vamos a ver que es importante este hito, donde el Señor mostró una vez más su divina providencia, que Él tenía todas las cosas ordenadas, ordenó los acontecimientos que ocurrieron en el tiempo de Dios y en los momentos precisos. Y nace un discípulo, sale a la luz un discípulo que había estado oculto, que dice que había sido discípulo en secreto por temor a los judíos, que se llamaban José de Arimatea y Nicodemo, 2 hombres importantes entre los judíos. Ellos tenían razones de comillas para tener temor de los judíos, porque eran hombres importantes dentro del pueblo. Nicodemo era uno de los fariseos más importantes. El Sanedrín, la corte judía, la corte más importante de la nación de Israel, se componía de 70 hombres, los 70 hombres más importantes de la nación, más el sumo sacerdote. Y Nicodemo era el número 7, dicen algunos historiadores. O sea, era el 7º hombre más importante de Israel. Por eso Jesús le dice: eres tú maestro de Israel. Y no sabes esto cuando habla con él en Juan capítulo 3. Y después de haber estado ocultos como discípulos del Señor por temor a los judíos, ellos dan el paso mayor de valentía posible en la hora más oscura de nuestro Señor. En el momento donde sus discípulos, que eran discípulos abiertos de Jesús, se ocultaron, se escaparon, huyeron, estos hombres tuvieron la valentía de mostrarse como los discípulos del Señor, identificarse ahí ante Pilato. Y José de Arimatea y Nicodemo pudieron dar a Jesús la sepultura digna de un rey, la sepultura digna de nuestro Señor, aunque eso significó que ellos arriesgaran sus vidas, su posición social, arriesgaron todo lo que tenían. Además, vemos que con el corazón que ellos tenían, dispusieron incluso a dar ofrendas costosas para que Jesús fuese crucificado dignamente, ofrendas de lienzos,
ofrenda de especias aromáticas de gran valor. Y tal fue la providencia del Señor que este hombre, José de Arimatea, compró un puerto y labró un sepulcro en la roca, pero él ignoraba que no era para sí mismo, era para su Salvador. Era para su Señor, para el Salvador del mundo, para hospedar por 3 días el cuerpo del Salvador. Era necesario que Jesús fuese sepultado. Era una evidencia adicional a lo que él estaba haciendo. Era una evidencia real de su muerte física. De este modo, nuestro Salvador vino en su estado de humillación a este mundo a nacer en un establo, en una pesebrera, en un lugar donde se alimentan los animales, pero fue sepultado con los ricos. Eso decía la Escritura, eso estaba profetizado. Dice Isaías 53, la profecía de Cristo: y se dispuso por los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Tuvo una sepultura digna de un rey. La Escritura en el Salmo 16 también nos dice que el santo descendería al Seol. El Seol es la palabra hebrea para designar el lugar de los muertos, el sepulcro. Él iba a descender al sepulcro, él iba a ser sepultado. Pero quiero destacar la valentía de estos hombres. Quiero destacar a José de Arimatea y quiero destacar a Nicodemo. Nicodemo, ustedes recuerdan, llegó en un momento con Jesús a aclarar ciertas dudas que él tenía, a aclarar un sincero deseo, una búsqueda sincera que él tenía del Señor, pero no reconociendo a Jesús todavía como su Señor, como su Salvador. Pero Jesús se encargó de trabajar su corazón, de pastorear su corazón personalmente en un encuentro que ellos tuvieron en la noche. Y dice el texto en el capítulo 2, finalizando, antes de comenzar la historia de Nicodemo, Juan dice que Jesús no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el corazón del hombre. Y ahí comienza la historia de Jesús y Nicodemo, cuando Nicodemo le dice: nosotros sabemos que todo lo que tú has hecho proviene de Dios, nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Y Jesús le dice: te es necesario nacer de nuevo. Saca todo eso de ahí, no es necesario, te es necesario nacer de nuevo. Jesús apunta a su corazón porque él conocía su necesidad. Y Nicodemo no lo entiende, lo entiende naturalmente. ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo? ¿Cómo puedo yo, siendo ya viejo, volver al vientre de mi madre y nacer? Jesús dice: no te estoy hablando de eso, no te estoy hablando de nacimiento físico, te estoy hablando de nacimiento espiritual. El creer en Cristo, el ser salvo, el llegar a la fe de Jesús es como nacer de nuevo, es como tener una nueva vida, porque dice la Biblia que todos nuestros pecados pasados son perdonados y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Es necesario nacer de nuevo. No te impresiones, no te maravilles por lo que yo te estoy diciendo. Es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo, girando el precio, yo imagino a Nicodemo en su momento impactado de lo que Jesús le estaba diciendo. ¿Cómo él no podía entender eso? Y le dice a Jesús: y dime, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo no puedo hacer? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Primero lo que tienes que hacer es lo que nos enseñó el hermano Padre hoy día. Le dijo Jesús: tienes que derribar tu orgullo. ¿Y cómo Jesús se lo derriba? Eres tú maestro de Israel y no sabes esto. Tú enseñas a la nación la palabra, la Biblia, y no lo sabes. Saca todo ese orgullo, saca todo lo que has aprendido y ten un corazón enseñable, porque ahora yo te voy a mostrar cómo es necesario nacer de nuevo. ¿Y qué dice Jesús? ¿Recuerdas? Tú que conoces la ley, Nicodemo. Yo estoy ampliando la idea del texto, ¿cierto? Para que se entienda un poco más, pero Jesús se lo resume en lo que ustedes leen en el texto. Pero lo que está diciendo Jesús, ¿tú recuerdas el número 21? Tú conoces la ley, tú eres maestro de Israel, enseñas la ley, conoces el número 21. Por supuesto, Nicodemo, yo conozco el número 21. Y ese
Esa es la historia de cuando Moisés está con el pueblo rebelde, que se rebela en contra de Dios, y vienen serpientes venenosas, serpientes ardientes, dice la Reina Valera, a morder al pueblo y a matar a mucho pueblo. La mortandad había comenzado en el pueblo, y el pueblo comienza a clamar a Moisés diciéndole: clama a Dios por nosotros para que no muramos. Y Moisés clama a Dios, y Dios le dice: bien, levántate, hazte una serpiente de un asta, y pon en ella una serpiente de bronce, y todo aquel que mira la serpiente vivirá. Y así, ¿quieres saber cómo se hace esto? Le dice Jesús a Nicodemo: bueno, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Nicodemo, mira esto, Dios no amó solo a los judíos, porque de tal manera amó Dios al mundo, a gente de todo el pueblo, de toda tribu, nación y lengua, para que todo aquel que le cree no se pierda, tenga vida eterna. Dios ama al mundo, entregó a su Hijo. Y Nicolás, ese mensaje, hermano, del Evangelio impactó, caló profundo en la vida de Nicodemo. Y aunque el texto no lo dice, en ese momento, Nicodemo fue transformado. Nicodemo se hizo un discípulo del Señor. Y vemos que ahora se evidencia. Cuando Salvador estaba en la cruz y tenía que ser sepultado, él valientemente, no le importó lo que dijeran los judíos, no le importó su posición, porque su orgullo estaba fuera de él, y fue a darle sepultura a su Salvador, a darle sepultura a su Señor. Para estos hombres, Jesucristo fue muy valioso, al punto de arriesgar sus vidas, hermano. Yo me preguntaba cuando leía este texto: ¿es Cristo valioso para mí? Al punto de estar dispuesto a arriesgar mi vida por Él. ¿Es Cristo valioso para nosotros? ¿Cuánto están dispuestos a arriesgar, a sacrificar por Cristo? Porque muchas veces, y hermanos, nos suele pasar a todos en algún momento que estamos en el Señor, o las cosas de Dios, o venimos a la iglesia, o leemos la Biblia porque sabemos que nos va a ir mal si no lo hacemos. Porque sabemos que es lo mejor y que van a venir ciertas bendiciones, y a veces lo pensamos así de manera mística, que hacer esto nos va a bendecir, nos va a arreglar la vida. Y a veces por eso estamos en las cosas de Dios. Pero no es el propósito de por qué debemos estar aquí. Aunque somos bendecidos por estar aquí, el propósito de estar aquí es por lo valioso que es Cristo, por lo maravilloso que Él es, por lo bueno que Él ha sido con cada uno de nosotros, por todo lo que Él ha hecho por nosotros, por lo que Él hizo en la cruz, muriendo, pagando el precio de nuestra maldad. Por eso debemos servirle, por eso debemos amarle. Pero la pregunta es Cristo valioso para nosotros como lo fue para José de Arimatea, como lo fue para Nicodemo? Ellos fueron a sepultar a su Salvador, y Jesús debía ser sepultado. Él lo había profetizado. Recuerda cuando Él dice: la generación adúltera demanda señal. Pero Jesús no le va a dar señal a una generación incrédula, a gente incrédula que seguía pidiendo señales después de la que Jesús había hecho. Y Jesús dice: no les será dada, sino la que ya les fue dada, esa señal del profeta Jonás. Porque Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. El corazón de la tierra ahí no se refiere a un lugar de tormento, no se refiere al infierno, se refiere a la sepultura. Cristo iba a estar 3 días antes de resucitar. Y dice 1 Corintios 15, recuerda ese texto que resume el Evangelio, cuando Pablo dice: los declaro el Evangelio que os he predicado, el cual ustedes recibisteis y en el cual asimismo perseveráis, que Cristo Jesús, después dice, murió conforme a las Escrituras y fue sepultado, dice el texto, y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cristo murió, fue sepultado y resucitó, hermanos. Y imagínense, fue sepultado, y nosotros sabemos que el sepulcro es un intruso en este mundo. Es consecuencia del pecado, porque no fue el diseño original de Dios en la creación.
Es un invasor que hizo entrada producto del pecado, porque dice la Biblia que como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte es un invasor, el sepulcro es un invasor. Cuando Adán pecó, Dios lo maldijo y le dijo: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y así, después de la caída de Adán, vemos esa frase en la Escritura en el libro de Génesis, y comienza a decir tristemente el relato de Génesis. Cada vez que paso por ahí me da tristeza, porque es la consecuencia del pecado. Y comienza la genealogía diciendo: y murió, y murió, 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 y murió. Y murió y fue sepultado. Vemos la consecuencia del pecado. A pesar de que el sepulcro fue un intruso, se volvió parte de lo común del hombre, de la cotidianidad del hombre en la tierra. Si nacemos con una seguridad en esta vida, es que vamos a morir. Eso es seguro. Pero no fue el diseño original de Dios. Fue un intruso, producto del pecado. Es una consecuencia del pecado. Y es por eso que la muerte causa espanto. Es por eso que muchos temen a la muerte. Porque así como nacemos, un día vamos a morir. Nuestros recuerdos, ¿cierto?, quedarán en el olvido. Nuestras obras quedarán en el olvido. Dice Eclesiastés: no importa cuánto clamemos, no importa cuánto tú llores, no importa lo que hagas, vamos a morir. Vas a morir. Hay que decirle a la tumba: ahí se acabó todo en esta vida. Se acabó todo. La espada del sepulcro, dijo alguien por ahí, corta sin discriminar. Corta sin discriminar. No se impresiona por tu dinero, no puedes sobornarlo, no le impresionan los títulos de nobleza ni tu logro en esta vida. Ante él es igual el príncipe como el mendigo. La muerte le llega a todos. No importa si tu cadáver se encuentra en un lujoso mausoleo o una fosa común, te va a pasar exactamente lo mismo. A ricos y a pobres devora, a pequeños y a grandes, a niños, a jóvenes, a ancianos. Tal es el poder del sepulcro. Nos devora a todos. ¿Y cuál es la reacción natural del hombre ante esto? Y uno se da cuenta cuando conversamos acerca de este tema. Y un buen momento para hablar de esto, y siempre lo aprovecho, es en los funerales. Cuando me invitan a predicar a un funeral, me toca hacerlo, yo hablo de la realidad de la muerte. Porque es el momento. Pero la gente que hace lo evade. Nos tapamos los ojos, los oídos, no queremos saber, no queremos ni siquiera pensar. La gente dice: no, un día vamos a morir, ahora disfruta tu vida. Esto solo, como dice una canción, solo se vive una vez. Pero no abrazan una esperanza real. Y es por eso que no se preparan. No se preparan para la vida eterna. ¿Qué dice la Escritura en Eclesiastés? Mejor es la casa de luto que la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres. Por eso es mejor, porque ese es el fin de todos nosotros. Y el que vive lo pondrá en su corazón. El corazón de los sabios está en la casa de luto, mas el corazón de los insensatos en la casa donde hay alegría. Entonces, hermanos, el sepulcro y la muerte de Cristo, el sepulcro de Cristo nos recuerda que ese es nuestro peor enemigo. Nuestro enemigo, la muerte. Es un lobo despiadado, es un carnicero inmisericordia que arrasa con todo su paso. Todos un día vamos a morir. No podemos vencerlo. No podemos vencerlo. A todos un día nos llegará. La pregunta: ¿estamos aprovechando el tiempo? ¿Estamos aprovechando la vida que Dios nos da? Yo ayer pensaba, o esta mañana, las horas que pasan, los minutos que pasan, no vamos a volver a recuperarlos. No nos podemos. El tiempo va avanzando, y los años van pasando, y los días pasan, y las horas pasan, y los meses pasan, y los años pasan, y ya no hay vuelta atrás.
Si perdiste ese tiempo, ya lo perdiste, ya lo desaprovechaste. ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Con lo que nos queda, con los años que a veces yo pienso en mi vida y digo, tengo 34 años, me queda muchísimo por delante, pero no lo sé. Después pienso, no sé si qué va a pasar mañana. Estoy ahora sirviendo a Cristo. Estoy ahora amando a Cristo lo suficiente. Y como dijo Jim Elliot, que cuando nos llegue la hora de la muerte, no nos quede nada más que hacer que morir. ¿Estás aprovechando tu familia? ¿Estás aprovechando tu juventud para servir al Señor? ¿O estás esperando que ya no te queden fuerzas? Y que digas, ¿por qué no hice eso? ¿Por qué no aproveché el tiempo? Yo aún me recrimino algunas cosas y digo, ¿por qué no en mi soltería no aproveché algunas cosas? De estudiar más, de prepararme más de las cosas del Señor. Y perdí mucho de ese tiempo que podría haber aprovechado más. Hoy día quiero más tiempo. Pero no está. Hay muchas más ocupaciones que hacer. Para los jóvenes, solteros, aprovechen su tiempo. Aprovechenlo para aprender, para usar su mente, para servir al Señor. Aprovechen su fuerza. Porque el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, dice la Biblia, de cómo agradar al Señor. Ese es su fin, ese es su propósito pleno, cómo agradar al Señor. Pero el casado se tiene otras preocupaciones también de cómo agradar a su esposa y de las cosas del mundo. Tiene ocupaciones que van más, no significa que los solteros no tienen ocupaciones o trabajo, pero su enfoque de vida debe estar en el servicio del Señor. ¿Estás aprovechando el tiempo? Porque un día iremos al sepulcro, un día moriremos. Pero ¿saben qué es la buena noticia? Obviamente no podemos terminar con una mala noticia. La buena noticia y la excelente noticia es el Evangelio. Nuestro Salvador Jesús entró voluntariamente a ese sepulcro como cordero ahí a la boca del Seol y se dejó tragar por él. Dejó que entregó su espíritu, como dice el texto anteriormente, y murió ahí voluntariamente. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos tener seguridad de la resurrección, para que nosotros pudiésemos tener vida eterna. Él no solamente vivió por nosotros, Él no solamente sufrió por nosotros, Él fue al sepulcro por nosotros, para que nosotros un día no quedemos ahí en el sepulcro, para que nuestra vida no se extinga ahí. Y es por eso que Jesús debía ser sepultado, porque debía identificarse con nuestra muerte. Debía identificarse con nuestra muerte también. Su presencia ahí al interior de la tumba nos da esperanza a nosotros, porque Él santificó ese lugar, se identificó en nuestra humanidad para derrotar al enemigo. Y es por eso que dice Hebreos que Él venció a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Y quiere decir esto, hermano, que la muerte ya no tiene dominio sobre nosotros. Si bien un día moriremos, nos separaremos de nuestro cuerpo, eso será momentáneo. Porque la guerra está ganada por Cristo y un día resucitaremos y nuestro cuerpo resucitará también y estaremos con Él en cuerpo y alma, sirviéndole eternamente. El hijo de David derrotó a ese terrible Goliat, que es la muerte. Y eso es el simbolismo en la historia de David y Goliat. No es que David era fuerte, sino que David representa a Cristo ahí, al hijo de David que un día va a venir y va a derrotar a ese gran Goliat, y va a derrotar a esa muerte, muriendo por nosotros, para salvar a todo ese pueblo que estaba temeroso de él, con Saúl incluido. Cristo derrotó la muerte y nos dio una esperanza indestructible. Y quienes cierran sus ojos pueden tener la esperanza. Por eso Pablo dijo: para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Porque nosotros podemos tener la esperanza de que un día resucitaremos, de que la muerte no es el fin para nosotros. Hermanos, es el comienzo de una vida plena en Cristo. No es que debemos desear la muerte, debemos vivir esta vida para la gloria de Dios y disfrutar esta vida que el Señor nos ha dado hasta que Él nos llame a su presencia. Y cuando Él nos llame a su presencia, crucemos las aguas de la muerte, crucemos ese mar para ir a la presencia del Señor
Bueno, debemos ir preparados y con la esperanza de que un día resucitaremos. De que iremos inmediatamente a la presencia del Señor en nuestra alma, conscientes, pero de que un día resucitaremos, tomaremos ese cuerpo nuevamente. Que ese cuerpo quedará en el sepulcro por un tiempo. Es por eso que muchos hombres han muerto con esa esperanza. El doctor y pastor Martin Lloyd Jones, en las horas de su muerte, cuando él estaba ahí en su agonía, él dijo que no hicieran nada para volverlo a la vida, que no le impidieran estar con su Salvador, porque él ya quería estar allí en la presencia de Dios. Porque un creyente puede morir con esperanza. Cuando llegue la hora de tu muerte, hermano, no olvides las promesas de Dios. Cuando llegue la hora de estar ahí en el lecho de muerte, no olvidemos el Evangelio. No dejemos que el diablo nos llene de temor. Yo sé que es un momento difícil, ninguno de nosotros hemos estado ahí todavía. Pero cuando llegue ese momento, no dejemos que el diablo invada nuestro corazón de temor, sino que podamos estar ahí en nuestro lecho, deseando estar con nuestro Salvador, sabiendo que llegó la hora de estar con Él para siempre. Y que todas las promesas y esperanza que hemos predicado en esta vida llenen nuestro corazón en ese momento. Yo creo que se lo compartí alguna vez, pero voy a compartir un sermón que está en inglés subtitulado de Bob James creo que es la Biblia, un pastor que murió de cáncer. Y él predica su último sermón muy enfermo, muy flaquito. Hermano, y predica de ese texto en Apocalipsis que hoy día en mi devoción en la mañana pude leer: bienaventurados los que mueren en el Señor. Bienaventurados los que mueren en el Señor. Y hermano, es como un ángel predicando. Cada vez que escucho ese sermón, parte mi corazón. Y cada cierto tiempo lo escucho. Porque ese hombre murió con una esperanza tremenda en su corazón. Y en medio murió días después, una semana después de esa predicación. Predica y era un ángel predicando ese mensaje y dando esperanza a otros de que hay una bienaventuranza para los que mueren en el Señor. ¿Dónde está la muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque la muerte de Cristo es absorbida, devorada es la muerte en victoria. El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, dice el texto, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay victoria sobre la muerte, hermano. Hay esperanza para nosotros. El sepulcro que se describía como ese devorador voraz ha sido devorado por Cristo. Y esa esperanza nos trae el Evangelio a nosotros. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Eso marcó un antes y después en nuestra vida. Cuando conocimos al Señor. Por eso tenemos esperanza de vida eterna. Hay un antes y un después en tu vida. ¿Tienes tú esa esperanza, hermano, amigo, que estás aquí hoy día escuchando el Evangelio, escuchando la palabra? ¿Tienes tu seguridad de que vas a estar con el Señor? ¿Tienes seguridad de que si partes hoy, si el Señor en el momento quita tu vida, que vas a estar con Él para siempre disfrutando de su gloria? ¿Tienes esa esperanza? Bueno, si no la tienes, hoy puedes tenerla a través de Cristo. ¿Cómo puede hacerse esto? Digo Nicodemo. Bueno, así como Moisés levantó su serpiente y el pueblo tenía que pegarla para creer, así es necesario que Cristo fuese levantado de la cruz, para que tú y yo creamos, para que tú y yo miremos la cruz por la fe y podamos tener esperanza de vida eterna. Debe obrar en ti la palabra de Dios, debe obrar en ti el Espíritu Santo, debe calar hondo, profundamente el mensaje del Evangelio en tu corazón y hacerte ver tu necesidad de Cristo, hacerte ver tu condición, hacerte ver que tú eres pecador y que necesitas la gracia de Dios y que eso te lleva al arrepentimiento, que eso te lleva a confesar tu pecado delante de Dios en oración y decir: Señor, perdóname, Señor, yo creo en Cristo, yo creo que Él puede salvarme, yo creo que Él puede perdonarme, yo creo que Él puede darme esa vida eterna que tú estás hablando y tener yo también esperanza. Esperanza. Nuestra salvación, nuestra esperanza
ese momento en que creímos. No sé si tú lo recuerdas, hermano. Yo recuerdo ese día, recuerdo el momento en que me convertí, recuerdo el momento en que creí en Cristo, pero a otros le pasa que no lo recuerdan. A lo mejor Dios lo llamó a través de un proceso difícil de su vida, no sé, ciertas circunstancias, pero no recuerdan el momento exacto de su conversión, pero sí recuerdan y saben con toda certeza y seguridad que hay un antes y un después en su vida, que hay una obra que Dios hizo en su corazón profundamente. Y eso marcó un antes y un después. Ahí fueron hechas todas las cosas, fueron hechas nuevas todas las cosas. Y de ese momento no vivo para mí, sino que Cristo vive en mí. Y todo lo que era antes queda atrás, queda en el sepulcro con Cristo, porque Él llevó mis pecados a la muerte. Y ya no se acuerda más de ellos. Y hemos sido perdonados. Terminemos leyendo Apocalipsis, con esto termino. 21. Versículo 2. Versículo 1 al 5. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Hermanos, miren, ¿qué es la nueva Jerusalén? El texto mismo nos dice: descender del cielo de Dios, ¿cómo? Dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Quién es la nueva Jerusalén? La iglesia. Y oí una gran voz del cielo que descendía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ya toda esta vida y todo el dolor de esta vida pasó. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras, ¿qué, hermano? Son fieles y verdaderas. Gloria a Dios por ellos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu glorioso ángel, por Cristo, nuestro Salvador. Te damos gloria, te damos honra, Señor, como tu pueblo. Te adoramos. Te agradecemos la gran salvación que tú nos has dado en Cristo. Bendito sea tu nombre. Y gracias por la esperanza. Gracias porque Cristo murió, fue sepultado y resucitó por nosotros. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.